Bienvenidos a Vinilo Enfermos. Hoy tenemos correo. Esto es un vendedor de Discogs que se llama Monsterama y creo que tiene relación con el sello Monster Records, que es son las mismas personas que están detrás de las dos cosas. Pues viene muy bien empaquetado el pedido, una bolsa de Monsterama y esta bolsa dentro, fijaos cómo viene. Así sí, amigos, plástico de burbujas y cartón por un lado, cartón por el otro y dentro de esa caja. Monsterama, muchas gracias por cuidar los discos así. Son 4 discos y los 4 son a estrenar, porque son 3 reediciones y un recopilatorio medio piratilla, así que vamos a empezar a verlos. El primero es Antitodo, de Scorbuto. Es uno de sus discos de estudio del año 1985, salió con Discos Suicidas y esta es una reedición del año 2016 que ha sacado Vicor Disc. En Discogs aparece como Repress 135 gramos. No tiene esa capa de brillo que suelen tener, así que es un negro mate. Dentro de la carpeta las letras de las canciones en este lado, aquí una pequeña historia del grupo y de la grabación de este disco y una foto de la banda en directo. Dentro trae una funda negra de papel, el listado de canciones y por el otro lado tiene parte de la foto que salía dentro de la carpeta. Este disco tiene mi canción favorita de Scorbuto, que es Ha llegado el momento, la última del disco, y además pues varias de las mejores para mi gusto, que son Cuidado, Cerebros destruidos, Historia triste, Es un crimen y por supuesto Antitodo. El segundo disco no tiene nada que ver, es hip hop instrumental, una recopilación no oficial, según Discogs, del año 2015 de Outkast. Y salen versiones instrumentales de muchas de sus canciones, de todos los discos que tienen de estudio. Hay canciones desde el año 94 del primer disco hasta el año 2006, que fue cuando sacaron el último. Yo tengo 3 de los discos que sacaron y los 3 son primeras ediciones que compré cuando salieron. El segundo disco, Aliens, el tercero, Aquemini y el cuarto, Stankonia. Para mí, mis favoritos, pues el segundo y el tercero, sin duda. Bueno, esto no lo voy a abrir de momento porque es una edición piratilla y no tiene nada, ni inserto, ni nada interesante que ver. No suelo comprar ediciones no oficiales, pero no hay una edición oficial de este recopilatorio instrumental y me pareció interesante para probar a hacer mezclas. Los otros 2 discos son de Hugh Mandel, un artista jamaicano del cual ya hablé en el vídeo sobre Laxley Castle que hice hace poco. Ahí ya comenté que uno de sus discos era compartido con Laxley Castle, pero vamos a hablar primero de este, que salió en el año 1978. Fijaos lo joven que era aquí Hugh Mandel, pero los músicos de la época pues ya le arroparon tremendamente porque le veían pues el talento que tenía. En este disco participaron ya músicos muy conocidos como Robbie Shakespeare al bajo, o Jacob Miller y Leroy Hosmouth a la batería, o Augustus Pablo a la flauta melódica y al piano. De hecho, hay una versión instrumental de este mismo disco, de Augustus Pablo, con todos los temas en versión dub. Esta es una reedición que sacó Greensleeves en Estados Unidos en el año 2017. En 1980, ya con las rastas bien creciditas, sacó este disco compartido con Laxley Castle y la verdad que me parece curioso que este disco sea de Hugh Mandel porque, como bien dice aquí, este disco trae 3 canciones de Hugh Mandel y 5 de Laxley Castle. Así que no sé si voy a ponerlo por la L o por la H. Este disco está producido por Prince Jammy y también tiene la colaboración de muchos artistas, entre otros Sly and Robbie, a la batería y al bajo. Y esta es una reedición de Reino Unido del año 2013 de Greensleeves Records y BP Music Group. Se nota en todo caso que son reediciones baratas, no pesan mucho los discos, no tienen ningún tipo de inserto ni nada así, pero por otro lado cuestan unos 15 euros cada uno, así que casi se agradece que en vez de comprarte 25 y meterte 2 insertos, pues te cobren 15 y disfrutes de la música igual.
Hasta aquí el unboxing de hoy. Escorbuto, Antitodo, echadle un vistazo. Los instrumentales de Outkast y Hugh Mandel, una de las mejores voces del reggae jamaicano. Espero que os haya gustado el vídeo y os voy a pedir, como siempre, que me dejéis un like y además que os suscribáis al canal, que es gratis y a mí me anima un montón. Un saludo y hasta el próximo vídeo.